inquietante, incómoda de ver y visualmente novedosa, está un poco demoníaca. Esta es mi reseña de Longlegs. Longlegs nos presenta a un personaje llamado Lee Harker. Ella es una muchacha que trabaja para el FBI, novata en los casos, y le asignan la investigación de un asesino serial. Un caso que hasta esa fecha seguía sin resolver. Una continuación de muertes que tienen una característica en común. El asesino dejaba notas firmadas con el nombre Longlegs. We have 10 letters like it over the past 30 years, and all of them signed with one word: Longlegs. Con el paso del tiempo, y a medida que se van añadiendo nuevos antecedentes, se da cuenta de dos cosas. Primero, que ella tenía un vínculo personal con el asesino. Y segundo, que la razón de estas muertes tenía que ver con algo que iba mucho más allá de lo humano y real. Ahí es donde entra lo sobrenatural. Vale, sobre el ambiente de Longlegs, hay dos tipos de ambiente. Toda película de terror se inserta en el género fantástico, que es una mezcla del mundo realista y el mundo sobrenatural. En este caso, hay un punto de quiebre de las leyes que existen en la realidad que termina abriendo la puerta a cosas que no son parte de nuestro mundo, a cosas que no son parte de lo real, como por ejemplo los espíritus, los demonios. They scared me. En el plano real, Lee Harker está investigando un caso, pero llega un punto en que las cosas toman otros ribetes, otro tenor, más y más oscuro, más y más demoníaco. Es que es muy parecida a Hereditary, no sé si ubican esa película, por este halo siniestro y esta mística satánica que posee, que subyace a todos los hechos misteriosos y sobrenaturales que van pasando a lo largo de la historia. Apenas salí de ver la película, le comentaba a mi amigo Carlos, que fue con el que la fui a ver, el parecido entre estas dos producciones. Van construyendo un clima siniestro, oscuro, de a poco, un increchendo. Lo que sí, como anteriormente les decía, el ambiente de Longlegs se divide en lo posible, lo real y lo sobrenatural. Otro elemento valorable en este género es la impredecibilidad, y es que en cada plano o escena que aparece, ya sea por la imagen, el sonido o lo bien montada que estuvo, realmente no sabes qué esperar. Y ese es el pero que tienen a veces estas películas de este género, que con la repetición de temas o patrones se vuelve predecible y lo hace aburrido, porque es más de lo mismo. Longlegs, no. Ahora la pregunta es cómo recupero la cámara. Está bien construido. Quizá un aspecto negativo de la película es que el personaje aparece muy poco. De hecho, ciertas reseñas que estuve leyendo y viendo criticaban eso, la poca aparición del personaje de Cage. Sin embargo, yo no lo encuentro algo negativo. De hecho, aprecio que el personaje no necesite aparecer demasiado, porque eso implica que la atmósfera que se crea alrededor de él es tan importante que se genera una tensión más grande y permite que uno espere a cuando aparezca. Es como cuando uno ve una película de terror donde aparece el mítico personaje, ¿no? Ed Gein en La Masacre de Texas, Freddy por otra parte, actualmente Terrified, y eso vuelve a Longlegs el personaje de terror. Según lo que estuve viendo, Nicolas Cage pasó parte de la construcción de su personaje en las vivencias con su madre, que tenía lapsus esquizofrénicos. Eso le permitió dar una impresión más realista. Longlegs es alguien que tiene una afición por las niñas, las muñecas, y denota un desorden mental que va más allá de las propias carencias del personaje. Tiene que ver con lo místico. Hasta para el más escéptico, yo diría que ver la escena de la captura de Longlegs es escalofriante. Colores que resaltan como el rojo, sangre, violencia, diablo, blanco, pureza, inocencia, entre comillas, porque es el color que utiliza el personaje de Nicolas Cage. Otra cosa por la que llegué parecido a Longlegs a Hereditary fue el tipo de tensión con la que trabajan ambas películas. Y es que ambas juegan con la expectativa, con la pregunta ¿qué va a pasar ahora? Tanto así que tú no sabes si en este juego gato y ratón tú eres el gato o eres el ratón. No sabes si eres el que está intentando cazar la trama y descubrir quién es el criminal, o eres el ratón, el que termina cazado, sorprendido por lo que está pasando o va a pasar. Esta aura escalofriante al ir ganando terreno, al ir creciendo en fuerzas. Sentía en la sala de cine cuando estaba viendo la película que de a poquito le iban quitando el aire, iban sellando como la sala de cine al vacío. Y la explicación que yo le di a esto fue que la figura malévola, ¿no?, que es Longlegs, no aparece. Solo escuchamos su risa, leemos sus mensajes, vemos parte de su cuerpo, vemos sus asesinatos, pero hasta la mitad de la película lo único que esperamos es verle, ver quién está detrás de todo esto. Y eso lo encuentro fascinante, porque volviendo al juego del gato y el ratón, uno intenta
fracasar la fuerza del mal de la película, pero la fuerza del mal gana tanto terreno dentro de la trama y la historia que termina por sorprendernos a nosotros. Y creo que esto tiene que ver mucho con la imagen, el sonido y el silencio. La película hace uso de planos abiertos con la intención de captar todo lo que hay en la escena, específicamente la figura del demonio. Y esto para mí es sensacional porque las películas de terror generalmente construyen figura real, entre comillas, de un demonio. Sin embargo, acá vemos una representación minimalista, pero más efectiva. Y es que en esos planos generales, detrás de las personas, en la penumbra, vemos que hay una figura más oscura que las sombras, el demonio. Hay 5 simbolismos en los que me quiero detener. El primero de todos, que es el que me pareció más interesante, es el del cuco. ¿Se acuerdan de la escena donde el personaje de Longlegs está así y juega como haciendo el cuco a la personaje? Creo que era la niña, si no me equivoco. El sonido reproduce el del ave, llamada así, cuco, cuya característica es poner sus huevos en los nidos de otras aves para que éstas los críen. Me parece brillante la idea de haber insertado el sonido y la referencia a esta ave, porque tiene mucho que ver con el comportamiento de Longlegs, que al hacer estas muñecas se lleva a las casas de sus víctimas para que el poder infernal que está dentro de ellas se desate y quede lo que viene siendo una masacre. La segunda referencia es la de la serpiente. Hay algunas imágenes donde vemos una serpiente entre el color rojo, una clara referencia a Satanás, ¿no? La serpiente antigua, como se le llama. El rojo es simbología de la sangre, la violencia, pero también de las figuras infernales que ya para el final de la película se desatan completamente. Otra cosa interesante es la elección de la fecha de cumpleaños de las víctimas. Y es que aquí hay una dicotomía, una paradoja entre la vida y la muerte. El día del cumpleaños de las víctimas del personaje era el día en donde recibía esta muñeca y donde se desataba la fuerza desconocida que conocemos como el mal. Y lo último, que es muy críptico y misterioso, es esta Trinidad profana. Así como la religión cristiana tiene su Trinidad sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el diablo o el mal también tiene la suya propia, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Es este triángulo invertido que vemos en cierta ocasión cuando Lee Harker sostiene un papel, como que llega ese instante de revelación, de clarividencia, donde se da cuenta de hasta dónde ha llegado el caso que está investigando. Esa Trinidad finalmente representa las figuras que aparecen en la película. El diablo, que es la figura del mal y que termina por cernir, por oscurecer los acontecimientos. El anticristo, que sería el asesino, Longlegs. Y el falso profeta, que sería la mamá de Lee Harker. El instrumento por el cual se propaga el mal.